Ya yo le agrego. Gracias. Después lo Listo. paso. Listo. Entonces vamos a empezar con la primera clase. Hoy vamos a ver lo que es introducción a la simulación de procesos. ¿Ya? Es introducción a la simulación de procesos. Ya. Simulación de procesos 1. Entonces, para entrar a lo que llegaría a ser la simulación de procesos, yo quiero saber o sea, cómo estamos con los balances. Porque como todo va a ser modelado, uno tiene que tener bien en claro qué son los grados de libertad, cuándo un grado de libertad este, permite varias soluciones, cuándo permite una, cuándo no tiene solución. Ya para eso vamos a hacer una tipo miscelánea de lo que es reacciones 1. Vamos a recordar un poco de lo que son los balances. ¿Ya? Empezamos con un problema un poco más tranquilo, más sencillo, que me dice lo siguiente. Calcule, calcule la cantidad necesaria de solvente denominado F2, denominado F2, que presenta una concentración de sólidos disueltos del 5%. Dicho disolvente se mezcla con una corriente principal. Dicho disolvente o dicho solvente se mezcla con una corriente principal, denominada F1, la cual presenta un flujo de 500 kilogramos por hora, la cual presenta un flujo de 500 kilogramos por hora. Flujo de 500 kilogramos por hora. Y una concentración del 80% en sólidos disueltos. En sólidos disueltos. Punto. La mezcla final debe poseer una concentración en sólidos del 35%. ¿Ya? Entonces, ese sería el enunciado de lo que llegaría a ser la introducción a la simulación de procesos, que en otras palabras llegarían a ser los balances. ¿Qué sucede? Para tener en claro lo que va a ser todo lo que es el planteamiento de balances, sé que normalmente yo hago que ustedes dividan el enunciado en dos partes, ¿no? Una parte que haga referencia a los datos y otra parte que haga referencia al esquema. Pero en el caso de los balances, no. Cuando vayamos a hacer balances, vamos a tratar de hacer todo en una misma división. Es decir, los datos los vamos a colocar encima del esquema. En este caso estamos viendo lo que es un balance de materia sin reacción química. Sin reacción química. ¿Qué pasa? Me dice que tengo un solvente que presenta cierta cantidad de sólidos disueltos y esta cantidad de solvente se va a mezclar con una corriente principal. Entonces lo que yo tengo es un mezclador. Vamos a dibujar, en el caso de que ustedes no sepan, por ejemplo, simbolizar algunos equipos, lo que pueden hacer es colocar un bloque y dentro del bloque colocar el nombre. En este caso el equipo es un mezclador. Entonces sería un mezclador. ¿Qué pasa? A este mezclador
En este mezclador está pasando una corriente principal, que vamos a decir que es esta, es la corriente principal. Pero no solo eso, a esta corriente principal se le está añadiendo un solvente, se le está añadiendo un solvente. Y vamos a decir que esta línea hace referencia al solvente. Entonces, como el solvente se va a mezclar con el flujo principal, el resultado va a ser una línea de salida, ¿no? Un flujo de salida, que llegaría a ser la mezcla de estas dos líneas de entrada. Una vez yo tengo ya el esquema generalizado y ya identifiqué cuántos flujos entran y cuántos flujos salen, ¿qué es lo que paso a hacer? Primer paso, identificar o denominar el nombre de cada línea de flujo. Por ejemplo, ¿qué sucede? Me está diciendo que la cantidad de solvente se denomina F2. Entonces yo voy a colocar que esta cantidad de solvente tiene de nombre F2. Esa línea tiene el nombre F2. Listo. ¿Qué más? La corriente principal se denomina F1. Entonces yo voy a colocar de nombre F1. Corriente principal F1. F1, F2. Y a la corriente de salida, ¿qué nombre le van a colocar? Como esta vez el problema no me dice que tiene un nombre, ¿qué nombre desean colocarle ustedes? F3. F3, ¿no? Entonces le colocamos F3. Una vez denotados lo que son las líneas de flujos y además ya le colocamos el nombre a cada línea de flujo, pasamos a colocar los datos que me dan de cada línea. ¿Qué me dice la línea F1? ¿Qué datos me da? ¿Qué datos me da? Me dice, de la corriente principal denominada F1, presenta un flujo de 500 kilos por hora. Entonces a mí me están diciendo que el flujo de la línea 1 es de 500 kilos por hora. Aquí voy a remarcar un poco sobre cómo yo represento o cómo yo, qué nomenclatura uso para lo que son los balances. Pongámosle, como a mí me dice el flujo 1, entonces mi nomenclatura de flujos es flujo de la línea F1. ¿Cuánto es? 500 kilos por hora. Listo, 500 kilos por hora. ¿Qué más me dice? Esa línea principal o esa corriente principal presenta una concentración del 80% en sólidos disueltos. Entonces me está dando una concentración que supongo que debe estar en masa-masa. O sea, me está dando la composición de la línea. Esa línea posee 80% en sólidos. ¿Cómo simbolizo eso? Cuando yo hablo de una concentración o de una composición, lo simbolizo con la letra X. Fíjense, composición de sólidos en la línea F1. De nuevo, a mí me están dando la composición de sólidos que están en la línea o en la corriente principal. Entonces puedo simbolizarlo X, que significa composición, de sólidos como subíndice y de la línea F1 como exponente. Entonces a mí me está diciendo que tengo un 80% en sólidos, pero como voy a hablar en composición, es el 0,8. ¿Qué más me dice? ¿Me da algún dato de otra línea? ¿Algo más? El 5% de F2, sólido disuelto. Bueno, otra cosa. ¿No me da el flujo de F2? ¿O me da?
no me da, ¿no? Entonces, como Es no lo que me te da, pide el cálculo. eso es lo que me pide el problema, ¿no? Entonces, el flujo de F2 es mi incógnita. No sé cuánto vale el flujo de F2, más bien es lo que me pide calcular, pero sí me dan un dato. Me dicen que la composición de sólidos en la línea F2 es del 5%. En composición, eso es 0,05. Listo. Vamos entonces a la línea 3. ¿Qué me dice la línea 3? Tampoco me da el flujo. No me dice, va a salir 800 kilos, no. No me dice. Entonces voy a colocar que el flujo de la línea 3 tampoco lo conozco. Pero me da algo más en la línea 3, ¿no? Me dice la composición. La composición a la cual debe salir la línea 3 tiene que poseer un 35% en sólidos. Entonces la composición en sólidos en la línea 3 es del 0,35 o que lo llegaría a llevar a lo que es 35%. ¿Algo más que me dé el problema? ¿Nada? ¿Me dice algo más? ¿O no? Nada más, ¿no? Nada más. Entonces, como no me dice ningún dato más, no me da tampoco una relación, no me da un porcentaje de rendimiento o algo, quiere decir que ahí acabó la primera parte. Como segunda parte, una vez usted tenga planteado lo que es el esquema y encima del esquema los datos del problema, no solamente los datos que conoce, sino también los datos que no conoce, como por ejemplo acá los flujos y todo eso. Pregunta, ¿será que las líneas solo están compuestas por sólido? ¿O acaso hay otro componente más? ¿Qué dice? Tiene que haber otro componente para Tiene que haber completar. eso, tiene que haber otro componente. ¿Por qué? Porque aquí el 80% es sólidos y el otro 20% ¿qué llegaría a ser? Es disolución. Es disolvente. Es disolvente o solvente, pongámosle. La cosa es que yo no sé qué solvente es. No sé. Entonces, como no sé qué solvente es, vamos a hacer lo siguiente. Siempre que ustedes vayan a utilizar esta nomenclatura, tienen que poner, por ejemplo, aquí yo estoy diciendo que la S son los sólidos disueltos. Y también voy a decir que no sé, a ver, la A va a ser igual al solvente. Entonces acá vamos a completar todo nuestro balance. No solamente hay que poner lo que uno conoce, sino también hay que colocar lo que uno no conoce. Entonces acá yo sé que la composición del solvente en la línea F1 va a ser igual a 0,2. Eso lo podemos conocer por diferencia, ¿no? Sigamos lo mismo en cada línea. Aquí en la línea 2 quiero que ustedes me digan cuánto sería la composición en solvente. 95%. 95%, ¿no? 0,95. Y aquí en la línea 3, ¿cuánto? 0,65. 65. Eso mismo. 95. Entonces ya ahora recién terminamos de colocar todo lo que son los componentes y los flujos dentro de mi esquema. Tanto los que conozco como los que no conozco. Ahora sí estamos en la capacidad de definir lo que llegaría a ser mis grados de libertad. Entonces vamos a hacer un subtítulo que diga grados de libertad. Grados de libertad. Los grados de libertad son muy importantes. Es el primer paso para comenzar todo lo que es el desarrollo de balances. Los grados de libertad nos dicen por dónde empezar y por dónde terminar. Si nos falta algo o si no. ¿Cómo se hacen los grados de libertad? Yo le voy a explicar una manera, creo que el Inge tiene otra forma, pero al final es lo mismo. O sea, son los mismos grados de libertad, solamente que él los tiene más separados. Pero a ver, si me hacen recuerdo, me dicen cómo él los esquematiza. Vamos a ver si me acuerdo. Eh, Número de incógnitas, creo. Me dicen por...
O variables independientes no conocidas, creo. Variables independientes no conocidas. O número de variables independientes. De ahí él coloca balances, Balances independientes. ¿no? Entonces sería, vamos, ¿han visto los videos del Después, Inge? Balances, después, Explicaciones Especificaciones. independientes. ¿qué cosa? especificaciones independientes. Ya, especificaciones Especificaciones independientes. independientes. Ya, yo lo vamos a dividir, creo que él ahí lo divide como flujos conocidos, Caudal. Caudales y componentes. que eso, caudales Caudal y y componentes. composición. Caudales y composición, muy bien. De ahí viene lo que son Relaciones independientes relaciones Las independientes. relaciones independientes. Y de ahí viene y grados de libertad. grado de libertad. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a decir? Fíjense. Vamos. Ahí. ¿Qué pasa? Pongámosle acá. Todo eso que ustedes me dijeron, yo lo voy a denominar criterios. Le voy a poner el nombre de criterios. Y el lugar o el equipo al cual yo voy a aplicar los grados de libertad, lo voy a denominar, o bueno, ¿a qué equipo estamos aplicando esos grados de libertad? A un mezclador. Entonces le vamos a poner mezclador. Si tuviese más equipos, tendrían que ponerle otra columna, ¿no? Mezclador, separador, filtrador, destilador, todo. En este caso solo tenemos un mezclador. Ahí quedó. Mezclador. ¿Cuáles son los criterios? Primero, variables independientes. Muy bien. De ahí viene lo que son los balances independientes. Después tenemos las especificaciones o los datos conocidos, que se dividen como caudales conocidos, composiciones conocidas. Después tenemos lo que son relaciones. Y por último, los grados de libertad. Grados de libertad. Empezamos. Como ustedes hicieron un excelente esquema con todos los datos y demás, sacar los grados de libertad es facilísimo. Empezamos. Variables independientes. Para saber cuántas variables independientes tengo en todo lo que es mi problema, ¿qué se hace? Síganme el paso. Primero, tengo que preguntarme cuántos flujos tengo. ¿Cuántos flujos hay? Tres, dos de entrada y uno de salida. Muy bien, ¿no? Tenemos 3 flujos. Entonces yo voy anotando 3 flujos. Más composiciones independientes. Aquí les voy a enseñar bueno, a ver, ¿cuántas composiciones independientes hay en todo lo que es el sistema? Miren esto, miren esto. ¿Cómo sé cuántas composiciones independientes hay en un flujo? Me tengo que preguntar, en este flujo 1, ¿cuántos componentes hay? ¿Cuántos componentes hay? Dos. Hay 2 componentes, ¿no? Entonces, para saber cuántos de esos son independientes, le resto 1. Entonces, como en este hay 2 componentes, menos 1, hay 1 independiente. Acá tengo un componente independiente. Pasemos al flujo 2. Lo mismo, me tengo que preguntar, en este flujo, ¿cuántos componentes hay? Hay 2. Para saber cuántos son independientes, le resto 1. 2 menos 1, 1. Entonces acá hay otro componente independiente. Y en la línea 3, lo mismo. Hay 2 componentes, entonces va a ser 1 independiente. Quiere decir que en todo el sistema van a haber 1 más 1 más 1, 3 componentes independientes. Listo, no fue más. Y aquí me pregunto, bueno, para que adelantemos un poco. ¿Tengo reacción química? No tengo. Bueno, 0 reacciones químicas. Si hubiese habido una reacción química, una reacción química. Si hubiesen habido 2 reacciones químicas.
Pero como aquí es un proceso, el mezclado es un proceso físico, no hay reacciones químicas. Quiere decir que mis variables independientes en total son 6. ¿Preguntas, dudas, chicos, en esta parte? ¿Consultas? No, Yamil. ¿No? ¿Todo bien? Todo perfecto. Bien, entonces pasemos a los balances independientes de la misma forma. Balances independientes. Fíjense esto. Siempre se va a poder hacer un balance general. Siempre. Balance global yo le llamo. Balance global. Ahora, para saber cuántos balances parciales se pueden hacer, me tengo que fijar en todo el sistema. O sea, todas las líneas del sistema que conectan al mezclador. Escuchen bien la pregunta. En ese mezclador, ¿cuántas sustancias diferentes están involucradas? ¿Cuántas sustancias diferentes están involucradas? Dos. Dos sustancias, ¿no? ¿Cuáles son las sustancias que están involucradas? El agua. Y el solo. Disolvente y sólido. El sólido disuelto y el solvente, ¿no? Entonces tenemos 2. Para saber cuántos balances parciales puedo hacer, le resto 1. Tengo 2 sustancias involucradas en todo el sistema mezclador. ¿Cuántos balances parciales voy a hacer? 2 menos 1, un balance parcial. Listo. Quiere decir que en total puedo hacer 2 balances independientes. Siguiente. Esto ya está más fácil, ¿no? ¿Cuántos caudales conocidos tengo en mi sistema? ¿Cuántos caudales conozco? Conozco 1, ¿no? El del flujo 1. Conozco 1. Muy bien. ¿Y cuántas composiciones? Aquí van a escucharme bien. Aquí son composiciones independientes. Vuelvo a preguntar. ¿Cuántas composiciones independientes conozco en todo el sistema? Uno. ¿Cuántas? 3. A ver, vuelvo a preguntar. De la línea 1, ¿cuántas composiciones independientes conozco? Vamos. 1. 1. Una. Pero si aquí yo veo Uno 2. nomás. Aquí yo veo 2. Veo 2 acá. ¿Por qué me dicen 1? Porque solo uno es independiente. Muy bien. Van a tener mucho cuidado. Si bien aquí tengo 2 composiciones, tengo que recordar cuánto yo había dicho que era la cantidad máxima de componentes independientes en ese flujo. Yo sé que solamente había una composición independiente. Entonces, aunque conozca las dos, una es independiente. Entonces aquí tengo una composición independiente conocida. Lo mismo acá. Tengo una composición independiente conocida. Y lo mismo acá. Una composición independiente conocida. Quiere decir que en total yo conozco 3 composiciones independientes en todo el problema. Relaciones. Tal vez ustedes aquí me pregunten, pero ¿cómo reconozco una relación? Escúcheme. Una relación se reconoce o se identifica si el problema les diese una condición. Por ejemplo, ¿qué tal si el problema les hubiese dicho, calcule la cantidad necesaria de solvente sabiendo que esta cantidad tiene que ser el doble de la cantidad de entrada o de la cantidad del flujo principal? Primera forma de reconocer una relación es si le dice una condición. Sabiendo que, sí, suponiendo que, o sea, es una condición. El problema los está limitando o lo está condicionando a algo, a una proporción. Otra forma de reconocer una relación también llegaría a ser lo que es el grado de conversión, el porcentaje en exceso de algún reactivo, todo eso. ¿Ya? En este caso no me da ninguna de esas 3 cosas. No me da porcentaje de conversión porque no hay reacción química, no me da exceso porque tampoco hay reacción química, y no me da tampoco una condicional. No me dice si algo tiene que ser el doble del otro, el triple del otro, la mitad del otro, nada. Entonces, no hay relaciones, 0 relaciones. Y para calcular el grado de libertad, sencillamente lo que hacemos es, escúcheme,
Variables independientes son positivas. Todo lo demás es negativo. Y lo sumo. 6 menos 2 menos 1 menos 3. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? 0. 0, ¿no? Entonces ahí tengo que recordar Pero qué pasa cuando mis grados de libertad son 0. ¿Qué significa? tiene solución el problema. Que el problema tiene solución única. El problema tiene solución única. Y comenzamos. Vamos a empezar con lo que es el modelado. Solución única. Vamos a ponerle aquí mejor para que se entienda. Si f es igual a 0, por si yo le digo f a los grados de libertad. Si f es igual a 0, quiere decir que el problema presenta solución única. Solución única. Listo. Pasamos de la segunda etapa, que son los grados de libertad, a la tercera etapa, que llegaría a ser el modelado o planteamiento de las ecuaciones. ¿Ya? Modelado o planteamiento de balances. Vamos. ¿Qué es lo que sucede acá? Planteamiento de balance. Yo le dije que los grados de libertad a usted le iba a decir qué hacer y cuándo hacerlo. Habíamos dicho que los balances que yo necesito para resolver ese problema son un balance global y un balance parcial. Comenzamos con el balance global. Normalmente aquí usted tiene que colocar dónde está haciendo los balances. Por ejemplo, vamos a colocar balances en el mezclador. Estoy colocándolo aunque solo tenemos un equipo, porque cuando tengamos más equipos, tengamos un orden. Balances en el mezclador. Dentro del mezclador nosotros vamos a tener lo que es un balance global o un balance global. Balance global. ¿A qué se refiere un balance global? Un balance global se refiere a los flujos. Por si acaso, todos los balances se hacen en función a la materia, a la masa, no al volumen. ¿Cómo sería mi balance global en torno a los flujos? La cantidad de flujos que entran va a ser igual a la cantidad de flujos que salen, siempre y cuando yo haya puesto en mis consideraciones que mi sistema es estacionario. Sistema estacionario. Ya después vamos a ver un poco más en las condiciones y las restricciones que vamos a colocar. Primero, como mi sistema es estacionario, yo voy a decir que todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Quiere decir que si hago mi balance global en torno a los flujos, el flujo de F1 más el flujo de F2 es igual al flujo de F3. Listo. Si yo tengo algún valor numérico, preferible es que lo vaya reemplazando. Tengo el valor del flujo 1. Me dice que es 500. Entonces yo voy a colocar 500. Y aquí tengo mi primera ecuación. Primera ecuación. Listo. ¿Qué más me dice mi grado de libertad? Mis grados de libertad me dicen un balance global y un balance parcial. Ya tengo el balance global, falta mi balance parcial. Y aquí viene la gran incógnita, ¿no? El balance parcial es en función de un componente. ¿En qué componente quiere o sobre qué componente quiere hacer ese balance? Sólido. Sólido disuelto. Sobre los sólidos. Entonces vamos a decir que nuestro balance parcial va a ser en función o va a ser en torno, balance parcial, en función de los sólidos, ¿no? En función o balance parcial para sólidos, mejor, balance parcial para sólidos. ¿Cómo hacemos el balance parcial para sólidos? Como estoy trabajando en un mismo equipo, fíjense esta movida, ¿no? Agarro mi balance global, agarro parecido, y lo único que hago es multiplicarlo por la composición de mi componente. Composición de sólidos en F1 más flujo de F2 por composición de sólidos en F2 igual a flujo de F3 por composición de sólidos en F3. Me fijo qué datos tengo y reemplazo.
¿Qué datos tengo? Nosotros sabemos que el flujo de F1 vale 500. También sabemos que la composición de sólidos en F1 vale 0.8. Flujo F2 no conozco, pero sí sé que la composición de sólidos es de 0,05. Flujo 3 tampoco conozco, pero sé que la composición de sólidos tiene que ser 0,35. 0,35. Y ahí tendría mi segunda ecuación. Como mi balance o mi grado de libertad me dijeron que solo necesito dos balances, quiere decir que con esas dos ecuaciones yo ya puedo resolver el problema. ¿Qué es lo que harían ustedes? Ya tienen las dos ecuaciones. Podrían hacer una igualación, podrían reemplazar una encima de otra, como ustedes lo vean conveniente. Aquí ya acabó todo lo que es balance. Lo demás es resolución de ecuaciones. Yo les ayudo en esto. Vamos a reemplazar 1 en 2. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que el flujo de F3 ya lo tengo despejado en 1. Entonces, agarro la ecuación 2 y reemplazo. Yo tengo que el flujo de F3 va a ser igual a 500 más F2. Quiere decir que ahora tengo una ecuación con una incógnita. Y ustedes van a aplicar solve o van a resolverla y me van a decir cuánto vale el flujo de F2. ¿Me avisan, porfa? ¿Cuánto vale el flujo de F2? Vamos. Me salió 750, Yamil. 750. 750, sí, está bien. 750. Eso, ¿no? 750 kilogramos sobre hora. Y listo. Yo ya podría decir que acabé el problema. ¿Por qué? Porque solo me pide encontrar la cantidad necesaria solvente F2. Entonces ya encontré la cantidad de F2. Pero por si acaso, ¿no? A mí me gusta siempre acabar los problemas completos. Entonces, ¿qué pasa? Tengo ya F2, pero no conocía F3. Entonces puedo reemplazar en la ecuación 1 y encontrar también F3. Entonces vamos a decir que reemplacemos en 1. Y me dicen, vayan diciéndome por favor, ¿cuánto vale F3? 1250. 350. 1250, ¿no? Entonces, damos por concluido lo que llegaría a ser el primer problema de lo que son los balances en simulación de procesos. Y listo. Entonces necesitamos 750 kilos por hora de solvente para obtener una línea de salida con el 35% en sólidos disueltos.